Gracias, Julio, muchas gracias por la invitación, gracias por los comentarios. Yo voy a hacer una presentación en dos partes. Déjenme hacer primero unas reflexiones sobre lo que acabo de oír y después presentarles, si se quiere, una visión general del sistema. La quiero llamar En busca de la coherencia, donde voy a tocar 3 puntos y quiero que por lo menos ustedes se lleven la idea de cómo estamos concibiendo el futuro de nuestro sistema de salud. Empiezo con los puntos más de la casa. Primero, celebro los temas de salud ambiental que han sido el epicentro de la conversación desde el día de ayer. Hoy van a tener bastantes conferencias al respecto. Los temas de mercurio, los temas de calidad del aire, el tema de cambio climático que comienza a vislumbrarse como una de las grandes dificultades de la salud pública en los años por venir. Yo creo que son temas que generalmente pasan de lado y yo creo que el énfasis que se le quiere dar a la salud ambiental es más que bienvenido. Paso al tema de la soledad del secretario de Salud Municipal. El tema es difícil, ¿no? Y piénselo de la siguiente manera, ustedes tienen 2 funciones que son las primordiales del sistema de salud. Una son los temas más de salud colectiva, lo que llamamos salud pública. Intervenciones colectivas se llaman en esta suerte de división de funciones que hay en nuestro sistema. La salud pública tiene un problema que los hace sentir solitarios, es que es necesariamente intersectorial. Y la labor que tienen que hacer como secretarios de salud es una labor de coordinación al interior del gabinete. Un secretario de salud solo no puede dar cuenta de la salud pública. Y ustedes saben lo que ocurre con las políticas intersectoriales, nunca son fáciles. Nunca es fácil concitar la atención de los otros secretarios que tienen a su vez problemas y que seguramente están en otro foro de esta ciudad también hablando de su soledad. Pero la salud pública implica eso, implica necesariamente desde el alcalde hasta los otros miembros del gabinete interesarlos en algunos temas de salud y tratar de cumplir aquella utopía de salud en todas las políticas. Y ese trabajo es difícil, el trabajo de la salud pública da su naturaleza intersectorial. El problema se complica cuando del otro lado comienzan los temas de prestación de servicios en el contexto del sistema de salud colombiano que está definido por una doble descentralización. Una descentralización administrativa en la CPS del tema de la coordinación de la prestación de servicios y la prestación de servicios también está descentralizada, por eso tenemos empresas sociales del Estado, autónomas presupuestalmente, con gerentes a veces que no hacen caso, otras veces sí, pero que son autónomos e independientes, donde la labor de ustedes vuelve a ser una labor compleja de coordinación con la CPS, con las IPS, con los diferentes actores del sistema, dada esa doble descentralización. Eso es lo que los hace sentir angustiados muchas veces, que tienen que coordinar los secretarios de salud de un lado y hacer la coordinación en un sistema descentralizado de todas las actividades del otro. Y eso no es fácil, porque muchas veces se siente con más problemas que instrumentos, más variables que ecuaciones. Y eso complica la vida. Pero yo creo que no podemos caer en la desesperanza. Yo creo que lo primero que debería uno encontrar para que su función comience a tener sentido y que no nos quedemos en esta coordinación permanente de una actividad y la otra. Yo creo que hay algunos aspectos primordiales de salud pública. Ustedes todos deberían tener el ASIS como su ruta y tener un conocimiento más o menos específico de las condiciones de salud pública de la Fundación es fundamental. Y dentro de eso yo creo que obsesionarse con 1 o 2 temas. Creo que hay muchos temas muy importantes que muchas veces no hacen parte de nuestra coordinación. Yo apuntaba a unos aquí. ¿Quién está pensando en algunos de los municipios intermedios en los temas de accidentes de tráfico y de las motos, por ejemplo? Esa es una labor fundamental. ¿Qué estamos haciendo? ¿Hay metas? Estamos mirando, tenemos georreferenciados dónde están los accidentes, se está trabajando con las autoridades de tráfico, se le está presentando al alcalde y a los otros miembros del gabinete esta problemática. Nos vamos a obsesionar con la creación de una cultura, que la gente respete las normas de tráfico, que usen el casco, que no conduzcan bajo la influencia de alcohol y otras sustancias.
Vamos a convertirnos en una suerte de predicadores para lograr una cultura para evitar 3.200 muertes al año del país por accidentes de motocicletas. El alcalde de Repelón Atlántico me dijo a mí hace aproximadamente 6 meses, ministro, llegó la paz, pero también llegaron las motos. La motocicletización de Colombia, que es hoy una amenaza a la salud pública. Y obsesionarse con ese tema y mirarlo todo el día. Se puede hacer la diferencia. Tengo otros aquí. Consumo de sustancias psicoactivas. Una problemática también en muchos de los municipios. Para muchos de ustedes es una de las principales problemáticas. Y obsesionarse con ese tema. Ir a hablar con los rectores, hablar con los padres de familia, hacer reuniones, trabajar con las actividades de salud mental, fortalecer los servicios amigables. Y ahí se puede hacer la diferencia. Yo creo que de esa forma podemos encontrar una vía para superar la soledad. Yo creo que tiene que haber 1 o 2 temas que nos obsesionen todos los días y donde uno diga, bueno, al final de mi gestión, esto no fue simplemente una labor diaria más o menos inane de coordinación de diferentes actividades, de mandar el reporte, de hacer aquí, de responder el requerimiento. Salud sexual y reproductiva. Colombia ha logrado disminuir sus tasas de embarazo adolescente, algunos puntos después de casi 20 años de crecimiento sistemático y creciente, pero tenemos en muchas regiones del país todavía tasas muy altas. Es un tema necesariamente intersectorial, que tiene que ver con las condiciones sociales, que implica también realidades más allá de las realidades socioeconómicas, realidades sociológicas, de las aspiraciones y posibilidades de movilidad social que perciben nuestras jóvenes, cosas como esas, entender el fenómeno, hablar con todo el mundo, conocer la población, ponerse una meta, meter al alcalde y a los otros secretarios en el tema. Porque no quiero que todo sea el tema de decir, bueno, tenemos un gobierno nacional indiferente, una superintendencia de salud que nos pone a llenar reportes, otros secretarios que hacen muy difícil las actividades de salud pública y un sistema descentralizado que no nos hace caso. En parte eso es verdad, pero sí yo creo que ustedes tienen mucho margen de acción para hacer la diferencia. Entonces, el primer mensaje que quiero mandar es el mensaje de posibilismo. Todos nos sentimos solos en algún momento de la vida de la función pública, es difícil. Las actividades complejas de la vida no nos las van a enseñar en la universidad, el capital humano general uno lo aprende. Usted aprende a usar Excel, aprende los 12 casos de Baldor por ahí en el colegio, en la universidad. Lo que es específico, las tareas de coordinar y actividades complejas se aprenden haciendo, no hay otra forma. Los temas de municipios y ciudades saludables, por ejemplo, que hoy hacen parte de una de las actividades principales de la Organización Panamericana de la Salud. Yo creo que ustedes también pueden trabajar en eso y hacer la diferencia. Promover la actividad física, promover la alimentación saludable, convertir a cada municipio o a algunos de los espacios en espacios donde se promueva la salud pública. Yo creo que allí se puede hacer la diferencia. Mire que muchas de estas actividades no involucran grandes cantidades de dinero. Un proyectico con 50, 40 millones puede hacer una diferencia grandísima en la salud y el bienestar de la gente. Entonces, señores y señores, no caigamos tampoco en el derrotismo. Yo creo que hay actividades que ustedes pueden realizar sin muchos recursos, que van a hacer una diferencia inmensa. Ayer tuve como ministro de Salud una especie de epifanía. Ayer fue el Día Mundial sin Tabaco y, como ustedes saben, nosotros aprobamos unos impuestos al cigarrillo específicos que van a llevar hacia el año 2019 a un aumento de algo así como el 70% en el precio de una cajetilla de cigarrillos. Yo lo veía como una de las cosas que hicimos en el ministerio, pero marginal, que estaba por allá. Cuando veo un estudio que hace una serie de profesores, uno de ellos de la Universidad de Harvard, y me dice, miren los efectos que puede tener esta política. Y mirando hacia 2 o 3 generaciones hacia adelante, o sea, las personas que hoy, por cuenta de esos mayores impuestos, van a dejar de fumar, o los jóvenes que nunca van a hacerlo. El número de vidas salvadas, muertes prevenibles, prevenidas, se cuenta en los cientos de miles.
Entonces hay cosas muy pequeñas que muchas veces no son visibles para la opinión pública, que no hacen parte de los debates permanentes, que trascienden la obsesión con Café Salud y algunos de los problemas más conspicuos, pero que en el fondo hacen la gran diferencia. Y que va a quedar allí, en la conciencia de ustedes, como algo importante que se hizo. Y se lo va a reconocer la gente que a uno quiere que le reconozcan las cosas, la gente que uno aprecia y la gente que tiene conocimiento de los problemas de salud pública. Entonces, un llamado a mantener siempre lo que alguien llamó el sesgo por la esperanza. Sí podemos hacer la diferencia a pesar de todo. Y la soledad está acompañada, la otra cara de la moneda, también de unas inmensas posibilidades de trabajar por el bienestar colectivo, que es lo que nos reúne aquí esta mañana. Perdón por el carretazo. Entonces, aquí viene, quiero presentarles un poco la visión del sistema de salud muy rápido. Yo creo que ya eché más, me demoré más en la introducción de lo que quería. Quiero plantearlo de esta manera, para que entendamos dónde está el sistema de salud, cómo estamos buscando esa coherencia. Y lo voy a plantear con un esquemita que le oí alguna vez a un economista, él fue ministro de Minas del gobierno de Pastrana, y después se dedicó un poco a la filosofía y a la carreta, Luis Carlos Valenzuela. Yo leí una presentación una vez sobre las encrucijadas presupuestales de la nación y se la inventó con un esquemita argumentativo que lo llamaba el qué, el cuánto y el cómo. Y les voy a contar entonces el qué, el cuánto y el cómo del sistema de salud. ¿Eso qué tiene que ver? Dirán ustedes. Yo creo que para tener coherencia y para que muchos de los problemas que los agobian a ustedes todos los días puedan tener solución al menos parcial, porque lo he dicho yo muchas veces, nosotros también somos figuras trágicas. Las expectativas de la gente siempre van a superar las capacidades fiscales e institucionales del Estado. Pero tenemos que buscar la coherencia. Entonces, ¿qué significa el qué? Uno de los problemas de nuestro sistema de salud es que no nos hemos puesto plenamente de acuerdo como sociedad, a pesar de la ley estatutaria, en qué significa el derecho fundamental a la salud, cuáles son las responsabilidades primordiales del Estado, cuáles son esos límites razonables, dónde están. Venía aquí en el radio, estaba oyendo la W y dice un oyente, no, es que las EPS son, no hay derecho. Es que por un fallo del Consejo de Estado nos quitaron el Ensure y yo recibía yo no sé cuántos taros de Ensure cada semana. Esa es una responsabilidad del sistema de salud. Suplementos alimenticios en el ámbito no hospitalario, sino domiciliario, ¿qué y cuánto? ¿Qué es lo que hemos tratado de hacer? Darle una respuesta a esa pregunta sobre el qué, basada en la ley estatutaria que yo quiero describírsela como 3 círculos. Tenemos uno que es el núcleo, que es lo que nosotros llamamos, y quiero yo llamar, plan de beneficios. El plan de beneficios lo que debería incluir son las demandas colectivas de salud anticipables. Los medicamentos básicos, esenciales, que debe cubrir cualquier sistema de salud decente. Los procedimientos probados con suficiente evidencia sobre su efectividad y algunos sobre su costo-efectividad. Pero no puede incluirlo todo. Ahí me regañó una vez la subdirectora de medicamentos de la Organización Mundial de la Salud cuando nos dijo, en Colombia tienen que entender que el derecho fundamental a la salud no implica el acceso a todos los medicamentos independientemente de su precio, no puede ser así. Entonces, además de ese núcleo, nosotros hemos dicho, uno tiene que complementar ese núcleo con alguna cobertura excepcional, extraordinaria, de algunos medicamentos que no han sido incluidos en el plan de beneficios como núcleo y que no pueden incluirse porque es muy difícil entender ex ante cuál va a ser la frecuencia de uso. Pero tenemos un paciente oncológico, si se quiere, joven, ese medicamento no está incluido en el núcleo, pero el médico tratante considera que le puede salvar su vida, la sociedad no puede decir que no. Pero excepcionalmente, entonces, lo que va a hacer el sistema de salud, ahora con MIPRES, primero en el contributivo y tendrá que llegar muy rápidamente al subsidiado, es que el médico dice, yo agoté las alternativas terapéuticas y de manera excepcional, extraordinaria, voy a prescribir este medicamento que va a ser pagado directamente por un fondo público. Y
Y ese es el segundo círculo, lo excepcional, lo extraordinario, cuando se agotaron las alternativas terapéuticas, donde van a estar los medicamentos que cuestan más, donde todavía no hay una evidencia consolidada sobre costo-efectividad, pero que la sociedad no puede decir simplemente no. ¿Quién tiene la legitimidad para decirle a ese paciente, no, estos son 2 meses más de sobrevida, el tratamiento cuesta cientos de millones de pesos al mes, no lo vamos a pagar? Nadie la tiene esa legitimidad. Va a ser el médico, en su criterio, en su autonomía, pero teniendo la doble condición del médico tratante de este paciente, pero también de un médico que opera en un sistema de salud que se financia para esas actividades eminentemente con recursos públicos, la responsabilidad también de cuidarlos. Y por fuera de ese círculo, en el tercero, aquí está el núcleo, después está lo extraordinario seccional vía MIPRES, después están las exclusiones. Las exclusiones que uno podría definir con esas es que describe la ley estatutaria, lo que no es efectivo, lo que tiene que ser presentado en el exterior, lo que es experimental, lo que es estético. Cosas que el sistema de salud, sinceramente, no debería cubrir y no puede cubrir. Esas terapias con animales que no tienen ninguna evidencia sobre efectividad, de las que pagamos cientos de miles de millones de pesos al año, en un sistema sin control, sin límites razonables, que no ha podido definir el qué. Entonces estamos en busca del qué, en la búsqueda de la coherencia. Y lo estamos haciendo con la implementación de esa ley estatutaria. Núcleo básico, MIPRES por fuera y exclusiones. Así pueden verlo ustedes, como unas capas. Es la forma como lo estamos concibiendo y no es un capricho del ministro, es la forma como lo dice la ley estatutaria y lo que estamos tratando de implementar. Donde tenemos todavía hay algo que no nos funciona, es el régimen subsidiado. Porque en el régimen subsidiado tenemos un sistema que no está funcionando porque hay unas responsabilidades de financiamiento en las entidades territoriales, no le tocan a ustedes directamente porque son departamentos y distritos sin muchos recursos. Le decimos al departamento de Antioquia, pague usted por lo que está por fuera del plan de beneficios, no tienen MIPRES, no tienen la red para lo que no está en el plan de beneficios organizada y no tienen recursos. Y muchas de las quejas que a ustedes les llegan es porque no hemos resuelto ese temita todavía. Pero ese es el qué, para que lo tengan ahí. Después de decir el qué, tenemos que preguntarnos el cuánto. Ya dijimos que esta es la responsabilidad del Estado, esto es lo que queremos pagar. ¿Eso cuánto cuesta? Colombia tiene un sistema de salud que tenemos que entenderlo de esta manera. El sistema de salud de nuestro país es un sistema público, donde el gasto de bolsillo es muy bajo. Hay una descentralización, hay unas empresas que hacen la referencia y la contrarreferencia, coordinan la red y pagan, que son las CPS, pero eso no hace nuestro sistema de salud desde el punto de vista de un financiamiento, un sistema privado. Este es un sistema público, con el gasto de bolsillo más bajo de América Latina. Y eso, que es tan sencillo de decir, tiene las siguientes implicaciones, algo que me preocupa a mí como ministro de Salud y que no he podido de alguna manera que muchos de los agentes del sistema sean conscientes. Como es un sistema público, el sistema está sujeto al crecimiento de los recursos públicos, que son de 2 fuentes, los recursos para fiscales o las contribuciones y los impuestos generales. Acabamos, por ejemplo, de tener un reforzamiento de alguna de esas fuentes en la reforma tributaria, con el medio punto de IVA, que viene a ayudarnos a financiar el régimen subsidiado y los impuestos al tabaco que mencioné marginalmente hace un rato. Miren lo que ha ocurrido en nuestro sistema de salud, una de esas tautologías fundamentales, lo que ahora dicen por ahí en las redes sociales, gracias Farid. Y es lo siguiente, los recursos públicos han crecido en los últimos años a una tasa real por encima de la inflación entre 2 y 3, en algún momento 4 puntos porcentuales, pero no mucho más. La facturación de las IPS privadas, en general privadas, pero algunas de las públicas también, más algunos de los planes de negocios de la industria farmacéutica, vienen creciendo desde hace década y media aproximadamente, pero esto se reforzó en la última década, a una tasa que es más o menos entre 6 y 7 puntos reales por encima de la inflación. Como no tenemos mucho gasto privado, como Colombia es el país que tiene menos penetración de medicina prepagada y pólizas privadas de los países comparables en América Latina y en el mundo en desarrollo. Si los recursos de facturación crecen 2 o 3 puntos reales por encima de los recursos públicos, ¿qué pasa entonces? Esa cuña que se da entre la mitad de una cosa y la otra es la cartera. Simplemente el sistema gasta más de lo que tiene.
la facturación supera, el crecimiento de la facturación supera el crecimiento de los recursos públicos, entonces se generan deudas. Uno no puede hacer magia. Y yo creo que todos los agentes del sistema, cuando uno haga planes de crecimiento de su facturación del 7-8% por encima de la inflación, tienen que pensar, ¿y quién me va a pagar eso si la única fuente son los recursos públicos y los recursos públicos están creciendo al 2 y 3? Entonces también tenemos que hacer la reflexión sobre el cuánto. Hoy el sistema de salud tiene más plata que siempre. Este año vamos a tener 40 billones de pesos. Y es de alguna manera paradójico que en el momento que tenemos más recursos es donde tenemos más problemas financieros. Pero yo creo que en algunos de los municipios, sobre todo las ciudades grandes, ustedes se pueden dar un paseo por la salud y van a ver un crecimiento muy grande de esa oferta privada de alta complejidad que ha desbordado la capacidad financiera del sistema. Muchos casos, en su región, por ejemplo, hay un monopolio en el tema oncológico que es impagable para el sistema de salud, literalmente. Y claro, esto resulta en los temas de atención al paciente, demandas crecientes, cosas como esas. Pero es porque tenemos incoherencia en la forma como estamos haciendo las cosas. Definido tenemos que definir el cuánto. Y la preocupación que yo tengo sobre el cuánto es la siguiente. Tenemos dos problemas. Unas deudas que nos quedaron acumuladas por las liquidaciones de algunas EPS y tuvimos problemas financieros de 6 o 7 billones de pesos hacia el pasado. Hay como ese lastre que arrastra el sistema, de 6 o 7 billones de pesos ahí acumulados. Y todavía un déficit corriente en la operación de cada año cercano a 1 billón de pesos, 500.000 en el contributivo, que es lo que nos falta para hacer el cierre financiero de este año, y más o menos 500.000 en el subsidiado, que es lo que está faltando para pagar por lo que está por fuera del plan de beneficios, sobre todo concentrado en 7 entidades territoriales. Eso es lo que tenemos que cerrar. Encontrar formas de pagar por los 6 o 7 billones de pesos acumulados. Hay 500.000 que tenemos que pagar, un poquito más adicionales de Caprecom. La adición que está siendo discutida en el Congreso nos va a traer unos recursos para el pago de deudas a las EPS asociadas con cajas de compensación. Nos vamos a traer los recursos de un fondo que se llama FOSFEC a la salud, al agujero negro de la salud. Los 1,4 billones de pesos de la venta de Café Salud van para pagar deudas. Las capitalizaciones de las EPS van para pagar deudas. Y ahí estamos buscando fuentes adicionales para pagar lo del pasado, los 6 o 7. Mientras tanto, seguimos peleando en el Congreso para que nos cierren la brecha de financiamiento de este año. Y mientras tanto, les digo yo a ustedes, cuidado, cuando lleguen a las juntas directivas de las empresas sociales del Estado, y un gerente por allá en un ataque de emoción o de pasión facturadora, diga yo voy a crecer al 7-8%, digan, ¿y cómo? ¿Y eso qué es? Creo que el sistema necesita cordura también en su crecimiento después de una fiesta grande. Entonces, vamos a definir el qué bien definido y vamos a lograr financiar eso que dijimos que debe ser financiado. Y después viene el cómo. Y yo creo que en el cómo ustedes ya han dicho algunas de las cosas que se quieren decir, pero el cómo está evolucionando hoy el cómo, cabe la redundancia. Tenemos una nueva arquitectura institucional del sector, vamos a tener una institución que concentra la totalidad de los recursos, que se llama ADRES, que empieza a partir del 1 de agosto, que va a ser el gran fondo de la salud. Se acaba el FOSIGA, se acaba la tercerización de algunas actividades como el pago de recobros que eran una pesadilla operativa para el ministerio. ADRES concentra todos los recursos y ADRES va a hacer dos cosas, en el contributivo y en el subsidiado. Dos cosas que tienen que ver con el qué. Por un lado, pagar por lo del plan de beneficios en nuestro sistema que contempla esa descentralización administrativa con EPS, donde yo veo un proceso de consolidación después de las liquidaciones de Selva Salud, Salud Cóndor, Sol Salud, Humana Vivir, Golden Group, Salud COVID, Caprecon. Estamos consolidando las cajas de compensación, consolidando y fortaleciendo algunas de las mutuales o cooperativas del régimen subsidiado y consolidando las otras que quedan en el régimen contributivo para no tener los problemas del pasado. Pero ahí, ese tema tiene que estar acompañado de lo que ustedes ya mencionaron, el MIAS, esto es de pensar en redes, fortalecer la atención primaria y tener orden y estandarización, que son las rutas. Y ese es el cómo, ¿no? Porque si no fortalecemos la atención primaria, yo difiero con lo de los especialistas rurales, ¿no? Lo que tenemos que hacer es potenciar
esos primeros niveles, incluso con los médicos generales y la medicina familiar y la atención básica. Por más que nosotros queramos entrenar y tener más especialistas, va a ser imposible tener especialistas en todos los lugares y esquinas de nuestro país. Entonces es muy importante que en ese cómo, ADRES, con las empresas administradoras de planes de beneficio y trabajando todos para tener implementado el MIAS, la ruta funcionando y mejor los primeros niveles, con mecanismos de pago diferentes. La facturación por evento exagerada en los terceros niveles también nos ha matado, con una adecuada gestión de riesgo, donde todos tenemos que jugar un papel fundamental, donde este sector está cambiando en todo el mundo. El tema de Big Data y toda la información que tenemos la tenemos que utilizar bien para hacer la gestión de riesgo. Y del otro lado, del lado de lo excepcional, para la segunda capa, del lado del medicamento de alto costo y cómo incorporamos las nuevas tecnologías en el sistema de salud, lo que estamos haciendo, y esto ya es una política que le corresponde al Ministerio, la regulación de precios, la promoción de la competencia, las compras centralizadas y la transparencia, sobre todo en lo que prescriben los médicos. Esa es la búsqueda de la coherencia, eso es lo que nos hemos dedicado a hacer en el Ministerio, a definir el qué, a trabajar en el cuánto para los recursos y a trabajar todos en el cómo. No es un sistema ideal, pero señoras y señores, es el que tenemos que seguir consolidando y fortaleciendo. Así es el cambio social. Si alguien viene mañana y me dice, no, yo quiero cambiarlo todo y traer aquí una retroexcavadora y empezar de cero, yo simplemente le digo mucha suerte y preparémonos para la catástrofe, porque el cambio social se hace así, gradualmente, buscando superar la soledad con acciones concretas y políticas específicas y trabajar entre todos. Quiero entonces que tengan como ese panorama general, cómo tenemos que ir buscando la coherencia en lo que financia el Estado. Ustedes yo creo que también tienen que hacer una labor con la población de moderar las expectativas, y si alguien hace demandas que van más allá de lo razonable y de lo que el país institucionalmente ha establecido, también decirle a ese paciente y a ese ciudadano, mire, que esto no puede ser responsabilidad del sistema de salud. Estamos abiertos al conversatorio, Julio. Muchas gracias a todos por la atención y seguimos trabajando juntos.